Ich. Perfecto. Listo, ¿qué dice? Bien, pues Natalie nos está acompañando, muy juiciosa, fue la primera en conectarse. Vamos a ver quién se va a conectar. Si no, pues hablamos carreta un rato. No, esperemos. Ahí se van conectando. Yo igual tengo tinto. No. Yo no sé si Juanca ya había hecho este proceso, yo nunca había transmitido un en vivo, entonces estoy aprendiendo. En vivo no. Sí, pues más o menos. ¿Qué pasó? Ya. Ya, creo que te saqué sin querer. Me sacó. ¿Qué pasa? Si no quiere que yo participe, dígame una. Bueno, Nati, hola Nati, ¿cómo estás? Oiga, yo no veo si estoy bien, si sé nada. Esperemos un ratico a ver y vamos empezando. Bueno, ¿y qué ha pasado? Bien, aquí estudiando un poco, estudiando un poquito también el tema que teníamos para hoy, para conversar un poco más con las preguntas que nos traigan las personas que se conecten con nosotros. Vamos ahí. Estuvo interesante, ¿no? Sí, vimos varias cositas. Ampliar en el tema fue muy importante. Eso que fuimos publicando, pues como había cosas que tú y yo ya sabíamos, creo que había otras que no teníamos tan presentes. Mm, Fue muy importante ver esas distinciones que logramos establecer entre estrés, angustia, ansiedad y un poco lo confusas que se vuelven en nuestro lenguaje cotidiano. de acuerdo. Y ahorita se ha vuelto muy complejo el tema de la ansiedad, porque el tema de la cuarentena en general, más allá del encierro, todo lo que ha abarcado el tema pandemia ha sido un detonante impresionante. Sin duda, lo importante de todo eso es cómo haciendo un poquito el análisis nos podemos dar cuenta que pues muchas veces entramos, pues llamémoslo en pánico, pensando que estamos teniendo todo un episodio de ansiedad y estamos pasando por un momento de estrés normal, ¿sí? O por un momento de ansiedad adaptativo, útil, importante para el momento vital que estamos viviendo. Entonces, es importante cómo lograr esa desmitificación que le hemos dado a la ansiedad, mm, de verlo siempre como ese monstruo que nos acompaña y nos llena de temores y nos inhabilita para poder continuar. Se han conectado Jenny, hola Jenny, ¿cómo estás? Liliana, ¿cómo estás? Adri, Adri, una colega, hola Adri, qué rico que nos acompañes. ahí entramos en una vaina importante y es algo que pasa muy similar con otras, con otros aspectos en general a nivel de las emociones. Y es que o se le quita el valor, digámoslo así, ¿cierto? O se le da ¿De más del que acuerdo? tiene. Entonces, por ejemplo, ejemplo sencillo, la depresión. La famosa depre que tiene todo el mundo, ¿no? Sí, Y entramos en ese amplio campo diferencial entre la tristeza, emoción, y la depresión, trastorno. Eh, entonces, aquí también la ansiedad adquiere uh,
adquiere una tonalidad diferente, digámoslo así, si lo ponemos en una escala de colores, ¿sí o no? O es muy blanca o es muy oscura, pero no está en el punto donde normalmente debe estar la ansiedad. Por ejemplo, esa ansiedad adaptativa. Entonces ya la llevamos hacia el extremo del trastorno de la ansiedad o del episodio de ansiedad, eh, o la dejamos en algo muy básico y no le damos la importancia o la relevancia mejor que tiene la ansiedad como tal. Entonces, cuando ya esas alarmas que en algún punto se nos han ido prendiendo en términos de la manifestación de lo que es la ansiedad, ¿sí o no? Y no les ponemos atención, eh, va a irse hacia el otro extremo. Entonces, naturalmente, cuando nosotros nos encontramos en una dinámica como la actual, en temas de pandemia, en temas de cuarentena, en temas de un virus que apareció y absolutamente nadie estaba preparado para, pero además nos lleva a tener un cambio absoluto en nuestra dinámica de vida, pues entonces esa vaina fue un detonante tenaz. Y ese boom, baila, jodió a mucha gente. Y que sin duda eso que dices, Juanca, es prácticamente un buen sondeo de la definición que tenemos desde 1920 de ansiedad, pues que nos habla de una emoción complicada y displacentera, Uh -huh. ¿sí? Que tiene una tensión emocional y un componente también somático, fisiológico. Pero pues que es curioso porque nunca, pues no hablemos de nunca, no, hasta hace pocos años se tomó como la necesidad de empezar a hacer una distinción muy clara entre ansiedad fisiológica, trastornos de ansiedad, angustia, estrés, a pesar de que ya pues en algún momento se había hecho como un primer intento, remontémonos ahí a Freud, eh, con el inicio del psicoanálisis, que él hace una buena definición de pues que angustia y ansiedad en definitiva no son lo mismo. ¿Cómo podemos llevar a que haya una comprensión un poco mayor? Digamos que de alguna manera lo decíamos, pero creo en algún punto fuimos un poco teóricos en nuestros planteamientos en torno a las diferencias entre ansiedad, estrés, angustia y demás. ¿Cómo podríamos llevar a que la gente tenga un poco más claridad con respecto a qué diferencia hay? Yo creo que podríamos hacerlo un poco a través del ejemplo, ¿no? El ejemplo siempre funciona para los procesos de explicación, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y creo que lo más sencillo es explicar primero, entonces, ¿cuándo hablamos de estrés y no de ansiedad? Por ejemplo, que creo que es algo que, digamos, en el día a día y en conversaciones con muchas personas he podido ver que hay como pues, una delgada línea entre ver estos dos, y es que definitivamente pues el estrés es algo que tenemos todo el tiempo, ¿sí? Total. Que en plena posmodernidad, llamémoslo así, entonces le damos el catálogo también de enfermedad. Pero pues en sí el estrés se refiere a cualquier activación que tenemos para responder a algo que está pasando, ¿sí? Sí, Es lo pues que necesitamos para actuar. exacto, y si vamos a una definición muy amplia, es un estado de cansancio mental, normalmente. O de Sí, alteración en el organismo también con una respuesta fisiológica, normalmente también se puede presentar, ¿no? Pero está marcado también claro, por todo lo que vivimos en el día a día. Y cada una de esas dinámicas, por ejemplo, la dinámica laboral, que tiende a ser uno de los mayores generadores de estrés. Y la respuesta a esto son esos pequeños, yo siempre he dicho que esas pequeñas alarmas que el cuerpo nos va dando, porque como nosotros claramente lo tenemos muy marcado en nuestra formación, el cuerpo habla, ¿sí o no? de acuerdo. A veces no les ponemos ni atención, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien por ahí, me acuerdo, alguien ponía una pregunta de que si los dolores prolongados de cabeza tienen que ver con la ansiedad. Y muchas veces esos dolores prolongados de cabeza están asociados a la tensión, ¿no? Entonces son dolores tensionales. Entonces es cuando empieza ese dolor aquí en el cuello, así por acá, que va desde la espalda, el cuello, y se sectorizan los dolores de cabeza y están marcados también por esas manifestaciones del cuerpo. Nos dice, viejo, estás estresado, viejo, pon la atención ahí.
o señorita, porque no podemos encerrar el afecto únicamente en definición de género, tampoco. Eh, y nos marcan esas pequeñas alarmas iniciales, ¿no? Porque el estrés, como su merced lo dice, es algo del día a día, ¿no? Cuando Sin entramos duda, Juanca. Y quería preguntarme en un momento, pues las personas que nos están viendo en este momento, que nos contaran un poco pues, qué les causa estrés sí, podríamos también buscar que nos cuenten un poco. en esta A pandemia, ver, qué les está causando estrés. mientras por ahí nos escriben, ¿qué le causa estrés a usted? No, yo creo que, por ejemplo, cualquier llamada de trabajo que esté en cierta zona horaria, para mí es un indicador de estrés. Es un indicador de que hay una urgencia que debo atender de forma inmediata. Total. ¿Usted sí ve lo que es lo bonito de la independencia? A menos de que me escriba un consultante. ¿De acuerdo? Aquí Liliana nos dice que le causa estrés la gente. ¿De qué manera le puede causar estrés la gente? El Sí, encierro, también aquí escribieron, el encierro. me El llama la encierro puede atención causar, pensar en eso. ¿Qué el causa encierro estrés la puede, gente? exacto, el encierro puede causar ¿qué? Estrés, angustia o ansiedad, o las tres. ¿Cómo? Yo le apostaría tal vez, Juanca, a pensar que el encierro nos puede generar tal vez angustia, ¿sí? Porque entonces intentaríamos hablar un poquito de qué es la angustia, de cómo definíamos la angustia, Exacto, ¿sí? Entonces la angustia es ese estado emocional como de zozobra, como de incomodidad, como de no saber qué va a pasar, y sin duda el encierro nos genera eso, de acuerdo. ¿sí? Por aquí ponen, a mí me genera. Espere, ¿se alcanza a leerlas más rápido? Bueno, estaba antes de dejar el estrés Bueno, que cuando decimos que la gente nos genera estrés, ¿sí? Eh, es supremamente común hablarlo cuando las personas nos ponen en situaciones de incomodidad, ujú, ¿sí? ujú, Cuando normalmente la gente no actúa como nosotros esperamos, como nosotros queremos, es muy fácil asociar que la gente nos genera estrés. claro. Y vea que aquí conecta con algo que nos ponen abajo, y es el que no salgan las cosas como quiero, o como Sí, espero. mira que Adri nos hace una precisión que me parece importante. Eh, ella piensa que el encierro nos puede generar las tres sensaciones, Sí, de estrés, acuerdo. angustia y ansiedad. Y creo que eso tiene que ver con un momento, una de las publicaciones que hacíamos, donde hablábamos un poquito de la medición, en qué momento es una ansiedad eh, adaptativa y en qué momento es una ansiedad desbordada que nos sopesa, que nos lleva. Y creo que sí, dependiendo de las características de qué es lo que nos genera ansiedad, porque también es importante reconocer, Juanca, que no a todos nos genera ansiedad lo mismo. De acuerdo, Entonces, absolutamente. en ese caso me parece que Adri es supremamente acertada al invitarnos a pensar que las tres situaciones, las tres posibilidades aparecen durante el encierro. De acuerdo, totalmente. Esa importancia del tener claro la diferencia justamente entre estos tres conceptos que estamos manejando también nos ayuda, y ya me adelanto un poquito a algo que vamos a abordar más adelante, y es al manejarlas, ¿no? O al afrontarlas. Eh, Porque siempre como yo trabajo con mis consultantes, el poder hacer consciente las cosas que nos están pasando, el tener claridad de lo que pasa, ¿sí? El entender qué es lo que está pasando nos permite realmente tomar cuáles son esas herramientas con las que nosotros contamos para afrontar eso que nos está pasando. Entonces, esa diferencia que vamos logrando, y ese ejercicio que hicimos durante la semana de ir generando esas diferencias con más claridad de cada uno de los conceptos, nos van a llevar a ese punto. Pero claro, naturalmente dentro del mismo espacio y dentro de la misma dinámica que estamos ahorita, del encierro, de bueno, todas estas dinámicas nuevas laborales, por ejemplo, que ese teletrabajo en el que hemos caído, o en el que pues,
se ha caído, ha llevado también a que incluso los mismos límites en el entorno laboral se transgredan absolutamente y a una persona le estén pidiendo cosas del trabajo a las 9 de la noche, cuando antes en su momento se manejaba un horario un poco más claro y salías del trabajo, ya llegabas a la casa y ya no tenías que responder en ese aspecto pues de la misma manera, a menos que fuera muy urgente. Pero los contextos laborales, los jefes, los compañeros o quien, independientemente de quién lo haga, han llevado a que el estar en la casa se vuelva como estoy disponible 24/7, ¿no? Y eso también ha sido un detonante grande en términos de estrés, de angustia y de ansiedad. Que mira que es un poco también en un comentario nos pone Adriana que pues le genera estrés una reunión durante la mañana, pues porque está también en las rutinas del hogar y con los niños, porque pues la situación de la pandemia nos ha puesto en eso. Tenemos que responder por nuestros trabajos, aquellos que tenemos, digamos, la tranquilidad de poder tener un trabajo. Pero pues también tenemos que atender una serie de necesidades que antes, al no estar en nuestro hogar, no teníamos que atender. Entonces, por ejemplo, bueno, el estrés de la sobrecarga de actividades que pueden haber mientras estoy en una reunión de trabajo, estoy haciendo el almuerzo, estoy viendo las clases de los niños, y en qué momento ahí eso puede empezar a tornarse en una situación de angustia, ¿sí? Entonces, ¿qué capacidad tengo para afrontar todo esto? Y he encontrado mucho conversando también en mis consultas que en este momento aparece esa angustia en términos de no hago lo suficiente o no soy capaz de atender las demandas que tengo, ¿sí? Lo cual está totalmente relacionado con esa cantidad o esa sobrecarga a veces de situaciones que se presentan al mismo tiempo durante pues, esto que estamos pasando como sociedad. ¿Cuáles podrían ser las diferencias entre la sintomatología de la angustia y la ansiedad? Digamos que ahí como lo publicábamos en algún momento es súper importante porque la angustia tiene pues el componente más que todo emocional, ¿sí? El sentimiento de sobrecarga, el sentimiento de zozobra, el pensamiento de no voy a ser capaz de responder, cómo voy a ser capaz de responder o qué debo hacer para alcanzar a responder por todo lo que me están exigiendo, pidiendo. ¿Sí? Ahí entra mucho el debo. ¿Sí? Para mí, creo que una de las palabras que más genera angustia es el debo junto con el tengo. Tengo es lo que más genera angustia. Sí, creo que esas dos palabras generan un alto. La construcción de una persona es el tengo, ¿no? Tengo sí. que, tengo. Tienes que respirar, eso sí tienes que hacer. Sin duda. Pero sí, creo que esas son formas en las que empezamos a contarnos nuestra propia vida que pues, se vuelven supremamente angustiantes. ¿Sí? Tengo que ser buena mamá, tengo que ser buen papá, tengo que ser buena ama de casa, tengo que ser un hombre responsable, tengo que ser un buen trabajador. Además, todo a partir de un constructo social, ¿no? Fuera de eso. Sí, todo a partir de lo que es el ser buena mamá, buen papá, buen trabajador, buen todo eso, ¿no? Y no desde una construcción propia. De hecho, me han parecido muy revitalizantes esas publicaciones que va haciendo la gente en Facebook, donde dicen como tienes derecho a estar cansado, tienes derecho a sentir que no eres capaz, tienes derecho a un día no lograr lo que te propusiste durante ese día, pues porque estás agotado. Creo que ese tipo de reflexiones nos invitan también a disminuir la angustia. Pero volvamos entonces, ¿en qué momento hablamos de ansiedad? ¿Sí? Porque la ansiedad, aparte de estos pensamientos, tiene unos pensamientos inclusive un poco más marcados sobre la muerte, sobre la incapacidad, sobre la soledad, y también pues tiene unos componentes físicos, ¿sí? Mareo, vómito, náuseas, palpitaciones, sientes que el corazón se te va a salir, que la respiración se te agita y no puedes respirar lo suficiente. ¿Alguna vez has tenido un episodio de ansiedad? Sí. Yo también. He tenido 2 en mi vida. Y son horribles. Se sentía jugando como Call of Duty en tercera persona. Ok. Sí. Toda, que tú vas a toda además, sientes la cabeza pero el corazón al doble. Y súper importante, que uno piensa con todo menos con claridad. Claro, totalmente, absolutamente. Entonces ahí entra
ahí entra una situación importante y es el entender y el hacer claro qué es lo que me está pasando, ¿no? El entender cada uno de los síntomas que nos están, que se nos está presentando, tratar de hacerlo un poco racional, un poco. Sí, ahí siento que tenemos una brecha bien interesante, bien importante. Eh, Dentro de las publicaciones que estuvimos haciendo esta semana, no de las historias, sino de las publicaciones, de esas frases que vamos poniendo, me llama mucho la atención con eso que dices, una frase de Maturana respecto a eso, a el ser racional, cuando realmente antes que racionales somos emocionales, Total. ¿sí? Y nos la pasamos toda la vida tratando de racionalizar una y otra vez, ya sea para justificar, ya sea para darnos palo, porque también racionalizamos para eso, y nos quedamos como atrapados en nosotros mismos, Ujú. ¿sí? Mm, y desconocemos lo más importante que es eso, las emociones. Y De siento acuerdo. que en la ansiedad, ese afán de racionalizar la emoción es la que nos lleva a pensar como, si tengo el corazón así, me voy a morir. Si no puedo respirar bien, no, en cualquier momento me desmayo. Y entonces viene el mareo, viene la náusea. Y estamos hablando del caso extremo de la ansiedad, ¿no? Ujú. Eh, Porque la ansiedad también, como lo hablábamos, como una emoción adaptativa, que es muy similar al miedo, en algún momento explicábamos que es muy similar al miedo, pues nos prepara para afrontar algo que, pues que viene, que es un peligro inminente, pero a diferencia de la ansiedad desbordada, en ese caso sí sabemos que vamos a enfrentar. En el caso de la ansiedad, ya ni siquiera sabemos a qué nos estamos enfrentando. Es complejo, ¿no? Em, Dentro de lo que nos manifestaban también, digamos que aparece la urgencia de cómo cada uno de estos aspectos. Entonces, ahí también entra un poco esa necesidad de, bueno, listo, ya, lo tengo. Ah, ¿qué hago? Mira lo que nos publica Julián. Juliana nos cuenta que ella ha tenido crisis de ansiedad, pues al punto que llega con el pánico. Y es precisamente esto que hablamos. Ujú. ¿Sí? El pánico llega cuando esto que estoy sintiendo se me hace desbordado, no lo puedo controlar y me cuesta saber que ese miedo que tengo muchas veces es imaginario. Ujú. ¿Sí? Y se me hace absurdo caer en el juego, Juanca, de pues cálmate. O ¿por qué Sí, tienes ansiedad? Si eso no es verdad. Pues porque si fuera así de sencillo, pues digamos que no tendríamos este tipo de dificultades. Pero creo que, Juliana, algo importante es empezar a pensar mucho respecto a esas emociones que están llegando, ujú. mmm, y permitirlas ser un poco. ¿Sí? Tenemos el afán de acallarlas, de acabarlas, y es tanto el afán que terminamos aumentándolas mucho más. Entonces De estoy acuerdo. agitado en la respiración y entonces me agito más porque necesito controlar la respiración y entro a jugar algo que es súper clave y es el control. Quiero Total. controlarlo y definitivamente pues, es algo que no podemos controlar, pero sí podemos afrontar y manejar. De ¿Sí? acuerdo. Entonces Pues, podemos buscar mil estrategias. Juanca, ¿qué ibas a decir? que frente a lo que su merced está diciendo, yo siempre digo que el enemigo número uno de uno mismo, y valga la redundancia lo que voy a decir, en un episodio como el de la ansiedad, es uno mismo, valga la redundancia. Digo. Porque uno detona aún más por eso mismo que su merced estaba diciendo ahorita. Entonces, no sé qué me está pasando, entonces, pum, me altero más y se desborda aún, empezamos por la respuesta fisiológica, se desborda aún más el ritmo cardíaco, se desborda aún más la respiración y eso naturalmente, pum, detona los otros síntomas. Entonces, uno mismo tiende a ser su principal enemigo, entre comillas, grandísimas en un estudio como este. Eh, Alguien nos mencionaba en las publicaciones que cuál era la importancia o cómo, sí, de la relevancia y de la importancia de la respiración en una manifestación de los episodios de la ansiedad. Le respondía de alguna manera muy a grandes rasgos de que es absolutamente relevante e importante la respiración. Llegar a un punto de controlar la respiración, como su merced de pronto lo ponía en algún punto con la bolsa o como, bueno, puede que le sirva a alguien porque a veces la misma bolsa hace que uno se sienta más ahogado por la sensación de estar cerrado, no así.
pero el poder generar una buena respiración, una regulación de la oxigenación de la sangre para la disminución de los síntomas físicos, básicamente, que es la idea primordial de la manejar la respiración, es demasiado complejo. Entonces, justamente, estos aspectos, me voy a decir algo ahorita. Juanca, se nos están uniendo otras personas. Llegó Angie, Master of Time, Keitel, Vivi, Camila, Lauzoe. Entonces, para que el que vaya, cuando vayan ingresando, pues bienvenidos a este espacio y puedan, por favor, irnos comentando ahí qué preguntas tienen y también nos puedan contar qué situaciones les puede generar estrés, ansiedad o angustia para poderlas irlas abordando y agregando en nuestra conversación. Total. Si pudieron ver las publicaciones, pues si tienen alguna duda de lo que vamos publicando, digamos que yo sé que muchos tienen la intención de aquí empezar a encontrar como esa posibilidad de decir, bueno, ¿cómo manejamos un episodio de ansiedad? Básicamente porque ahorita creo que estamos haciendo de alguna manera. Y es importante que pues, nos puedan ir contando para nosotros ampliar la conversación, ¿sí? De alguna forma, pues Juanca y yo podemos hablarles de las experiencias con la angustia, el estrés o la ansiedad que nosotros hemos tenido, pero para nosotros es muy importante saber también cuáles son aquellas experiencias que pueden generar en ustedes este tipo de sensaciones. Juanca, les hablamos mucho del tengo, hablamos mucho del tengo, pero no hablamos del debo. ¿Sí? El tengo ese como, podemos verlo como lo que tú bien decías, la sociedad nos ha dicho que está bien y yo me como el cuento. De acuerdo. Sí, pero ¿cómo funciona el debo? Yo siempre he tenido la fantasía que el debo tiene que ver con lo que yo me comprometo con otras personas, con lo que viene de afuera, ¿sí? Con los quehaceres que se me suman en el día a día. Que hablábamos, por ejemplo, de las tareas de los niños, del hacer el almuerzo, del hacer la comida, del hacer aseo a la casa, porque, por ejemplo, en mi caso, ahora que estoy en la casa, casi todo el tiempo, para mí, no me percataba de que la casa pudiera ensuciarse tan rápido y tanto como me percato ahora. ¿Sí? Y eso sin duda me genera ansiedad. Entonces, pues, súper importante eso. Digamos que hemos ido publicando muchas estrategias de muchas cosas, pero cuéntenos un poquito de sus debo, cuáles son esos debo que tienen en su vida y cuáles son esos tengo que también están colaborando a que pasemos por estas situaciones que se nos vuelven desbordantes. La gran mayoría de las personas también llegan, por ejemplo, y estoy pensando en términos de consultantes, cuando tienen una crisis, ¿sí? Cuando están, como se sabe, además digamos que es una pauta en el consultar al terapeuta, ¿no? Cuando estoy en crisis, por lo que sea, no importa si es de ansiedad, si es con la pareja, si es con la familia, si es con los hijos, lo que sea, pero siempre llegamos en crisis. ¿De qué manera, por ejemplo, podríamos empezar a hablar de redes de apoyo ayuda antes de una crisis? ¿Cómo podemos, por ejemplo, empezar a identificar? ¿Su merced cómo cree? Bueno, creo que las primeras crisis le van dando a uno una idea de cuáles son aquellas cosas que disparan la crisis, sin duda. Uno ya tiene idea de ciertas particularidades o ciertas situaciones que definitivamente lo ponen a uno, llamémosle, en jaque. De acuerdo. Sí. Y la vaina de la ansiedad es que la ansiedad no avisa. Sí, la ansiedad no te dice, ven, voy a llegar como un episodio, sino cuando te das cuenta ya estás sudando, ya te sientes mareado. Pero ¿sabe qué? De pronto no avisa la ansiedad, pero sí hay alarmas previas. Sí, sin duda. Con los otros aspectos que hemos ido abordando, ¿no? El estrés y demás. Entonces, cuando yo no manejo los niveles de estrés que se me generan a través de lo que tenemos que hacer en el día a día, cuando las manifestaciones físicas e incluso emocionales se reprimen
o se pasan por encima, o dejamos de ponerle atención a esas alarmas, va a llegar a un punto en el cual, y aquí es donde viene siendo algo importante que su merced dice, y que si no lo sabemos hacer aún es importante que empecemos a hacerlo. Aquí es donde es importante empezar a entender cuáles son como esos primeros, no sé, esas primeras manifestaciones, digámoslo así, que nos llevan a pensar en que estamos con mucha carga emocional, con mucho estrés, con muchos de esos aspectos, y nos permiten anticiparnos a la crisis. Entonces, quizás el episodio de ansiedad, de pronto un poco para entender lo que su merced dice, el episodio como tal no avisa, pero sí tenemos otras alarmas que nos van llevando a darnos cuenta de que estamos llegando a un punto de, como digo yo, de estar echándole agua al vaso y que el vaso en algún punto se va a regar y se va a desbordar y que la crisis naturalmente es cuando se riega, se desborda, ¿no? Sí, creo que ahí, Juanca, como siempre, las redes de apoyo son fundamentales. ¿Sí? Una persona con la que tú puedas metabolizar, conversar, descargar un poco toda esa tensión que tienes que empieza a irse transformando dentro de ti en otras cosas, siempre sirve de ayuda. ¿Sí? Siempre sirve de ayuda los espacios de distensión. ¿Sí? Nosotros hablamos, por ejemplo, de la meditación, pero pues hablemos honestamente, a no todas las personas les gusta meditar. ¿Sí? Igual que no a todas las personas les gusta hacer ejercicio. ¿Sí? Y Totalmente. dentro de lo que publicábamos como tips para ayudar a afrontar todo esto estaba el ejercicio y la meditación. Pero también hay escenarios, digamos, que pueden, llamémosles de descarga emocional que pueden funcionar. Las conversaciones con algunos amigos, los espacios de sentar, tomarse algo que te guste, escuchar música, leer un libro, cosas que te permitan desenfocarte de ti mismo. Exacto. O de eso que te genera tanta molestia, porque sin duda es enfocarnos en eso lo que nos lleva mucho a que un episodio de esto se presente. De acuerdo, yo lo planteo normalmente como la posibilidad de establecer los límites entre cada rol, ¿no? Nuestro rol laboral, nuestro rol familiar, nuestro rol social, nuestro rol académico, que estudian, lograr establecer límites entre estos roles o entre estos roles, pero además dándole una posición importante al rol personal. Muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos, casi siempre. Tengo que trabajar, tengo que ser mamá, tengo que ser papá, tengo que estudiar, tengo que tal, tengo que hacer mil vainas de todos los roles y dentro del rol personal acabamos de hacerlo. Digamos que también en ese aspecto, eso de hacer ejercicio, del meditar, o más allá de entrarlo o de especificar una acción, es el darse un espacio para uno mismo, independientemente de cuál sea el gusto de cada uno. Leer, la música, el ejercicio, la meditación, salir a caminar, así sea, no sé, ver una película, lo que sea que le permita a uno un espacio, pero además donde se posibilite o en donde se tenga una apertura a la emoción. Normalmente se reprime también la emoción. No, yo no puedo ahorita ponerme triste, yo no puedo estar de mal genio, yo no puedo estar feliz, yo no, es que estar triste es débil o llorar es de débiles o la fortaleza y todas esas construcciones sociales en las que nos hemos ido o a través de las cuales nos hemos ido generando esas ideas de lo que son las emociones o de lo que nos lleva a expresar una emoción y que normalmente reprime y naturalmente el reprimirlas lleva a la acumulación y la acumulación a otros aspectos más relevantes. Aquí estoy. Mira, Juliana nos hace un aporte súper chévere. Nos cuenta cuál es el síntoma físico que empieza en ella. Empieza la sudoración, se queda en la boca, calor en la cabeza y ya sabe que viene algo. Y nos cuenta que lleva un diario donde apunta cómo se siente y ejercicios de mindfulness muy cercanos a lo que es la meditación. Y tienen un componente muy particular, aunque les decimos que pues no a todo el mundo le gusta, pero lo que tiene el mindfulness, la meditación, el ejercicio, es el manejo de la respiración y el conocimiento de nuestro propio cuerpo. Es supremamente importante porque cuando empezamos a conocer nuestro cuerpo, como Juliana nos cuenta, podemos empezar a identificar muy bien las señales y saber que nos viene un episodio de ansiedad, que nos viene una situación difícil. Exacto. Y ella menciona ahí un aspecto muy terapéutico que creo que manejamos mucho
Y Sí, ese diario, ese poder escribir, digamos que no es un diario querido diario, hoy vi a la persona que me gusta, no, sino es ese diario de cómo me siento dentro de este aspecto, y esto es también un ejercicio que suelo manejar mucho con mis consultantes, y es el poder expresar las emociones, el cómo me siento, qué me hizo sentir así, cómo lo afronté, cómo lo manejé, porque el conocer también nuestras emociones es supremamente relevante, ¿no? Sí, las emociones las tenemos claras, las básicas, ¿no? Además tenemos una película maravillosa, espectacular y divina que nos acuerda de todas las emociones, que es Intensamente. Entonces a partir de eso uno se puede acordar más fácilmente de cuáles son esas emociones. Pero no todas o no son iguales en todo el mundo, ¿no? La alegría no se expresa igual, la tristeza no se expresa igual, la rabia no se expresa igual, ¿cierto? Entonces cada una de estas emociones tiene primero niveles diferentes de cómo lo podemos ir expresando, ¿no? Hay unas que nos cuestan más que otras, independientemente de las emociones como tales, va más ligado un poco también a la forma de ser, a la personalidad, a todo lo que abarca el rol personal un poco. Eh, Hay gente que le cuesta la tristeza full, como hay gente que la alegría le cuesta, ¿sí o no? Entonces, digamos que no va tan ligado a eso que nos han dicho socialmente, de las lágrimas y demás, y de estar triste y la debilidad y todo ese cuento, sino también a la capacidad que tiene cada uno de expresar. Y el conocer cómo expresamos, el conocer cuál es el detonante, perdón, por ejemplo, de esas emociones, el conocer qué no las mueve, qué nos las mueve, perdón, eh, ayuda mucho también a empezar a darle un manejo diferente a nuestras emociones, tanto en la forma de sentirlas como en la forma de expresarlas, que es ese aspecto el que suele ser más complejo. Pero el reprimir, el tener esa dificultad en términos de las emociones, más todo lo que vivimos a nivel cotidiano, del estrés y todo este cuento, entonces viene a este punto, por ejemplo, que nos compartían acá, de esas manifestaciones fisiológicas y emocionales, ¿no? De la ansiedad, ¿no? sí, se nos conectan Nati, Andrés Felipe, Camilo. Bienvenidos. Los invitamos, por favor, también a que nos cuenten qué dudas tienen respecto al tema que estamos trabajando hoy, que es la ansiedad, y si nos quieren compartir cuáles son esas situaciones eh, que les pueden generar estrés, ansiedad, angustia. Hoy Y también también, sabe que me parece interesante que son colegas muchos, entonces también si quieren compartirnos experiencias, no sé, ejercicios terapéuticos o lo que sea, también es bastante interesante. y por último, Juliana nos contaba aquí algo y es la terapia, ¿sí? Ujú. Cuando una persona decide iniciar un proceso terapéutico, le puede ser muy útil para realizar todo este proceso de autoconocimiento, de exploración sobre sí mismo. Porque creo que es eso, creo que una de las mejores herramientas que tenemos es la capacidad de explorarnos, de reflexionar, que eso nos cuesta un montón, reflexionar nos cuesta un montón, es un ejercicio que se nos hace muy difícil, casualmente porque estamos atrapados mucho en el razonamiento y el razonamiento no siempre nos permite reflexionar, ¿sí? Porque el razonamiento nos invita a justificar y para reflexionar necesitamos conectarnos mucho con nuestro mundo emocional, pero pues no todas las personas, digamos que están dispuestas a iniciar un proceso terapéutico por miles de Bueno, razones que pueden tener. eh, y me parece válido, igual que esas personas puedan encontrar ciertas herramientas que les puedan ayudar, sabiendo siempre que no desrecomendamos, por decirlo así, el hacer un proceso terapéutico. Al contrario, pues por nuestra formación estamos totalmente convencidos que un proceso terapéutico es de mucha ayuda, pero pues también digamos que hay urgencias en el día a día que necesitamos poder aprender a manejar. de acuerdo, de acuerdo. Y volvemos a ese mito del proceso terapéutico, ¿no? Solo voy cuando ya estoy en la inmunda. Ir al psicólogo todavía se oye, increíble. Ir al psicólogo es porque estoy loco, ¿no? Esto todavía lo he escuchado bastante y en varios contextos. Eh, yo no necesito ayuda, yo puedo solo o sola. Qué otro mito dentro del ejercicio hay? Eh, No, yo no creo en los psicólogos, eso para yo mí no creo siempre en los va a ser, psicólogos. la terapia no sirve, Ujú.
Ir al psicólogo es como ir donde el chamán. Ah, sí, uy. ¿Para qué Ah, ir y al ahorita, psicólogo si yo me confieso? y ahorita con todos los coach, independientemente del área que vengan, peor, ¿no? Sí, digamos que hay muchos mitos que se siguen levantando, ¿sí? Pero sin duda, pues por eso para nosotros es importante abrir este espacio donde podamos conversar un poco sobre esas cosas que quizás no conversamos y por eso en el inicio de nuestras publicaciones fue supremamente importante iniciar con una definición de qué era la ansiedad. Eh, He Aquí escuchado nos eso. comparten, Ya. sin duda, también hemos Algunos. escuchado eso, también hemos escuchado que nos consideran charlatanes. Sí. eh, y creo que es un reto, ¿no? Un reto conversar. Conversar se vuelve una situación muy compleja, pero es por medio de la conversación que podemos desentrañar todo esto. Claro, además mire que ahí entramos en un aspecto y es muy relevante y es, no todos los terapeutas somos iguales. De hecho, ninguno es igual, ¿cierto? Y lo pienso desde la misma formación, ¿sí o no? Desde la misma epistemología y el paradigma desde el que se pare cada terapeuta, pero además desde los estilos. Todos los estilos son diferentes independientemente de que tengamos la misma formación. Por ejemplo, Rafael y yo que nos conocemos hace tantos años, que hemos estado siempre en todo lo que ha sido la formación y los demás ejercicios post formación. Ya digamos que para quienes no lo saben, pues nosotros tenemos nuestro consultorio de manera conjunta y entonces eso no marca que seamos iguales en nuestro ejercicio terapéutico. Somos bastante diferentes en muchos aspectos. Obviamente sí hay cosas que son similares de alguna forma, pero aquí entra a jugar no solo la formación, la teoría, sino dentro de la misma formación, por ejemplo, sistémica nuestra, la inclinación por los autores, la personalidad de cada uno, la forma de ser, las estrategias, el manejo de los procesos. Entonces, las experiencias terapéuticas van a ser siempre diferentes. No es lo mismo ir a cualquier terapeuta, porque además hay formaciones diferentes. Es muy diferente un terapeuta sistémico, un terapeuta conductual, un terapeuta analista o un humanista. ¿Cierto? Es diferente, siempre va a ser diferente. Y hay gente que ha tenido diferentes experiencias y hay gente que ha tenido muy buenas experiencias también. Eh, pero no hay que tratar a todos los profesionales dentro del mismo círculo porque justamente esto que explicamos. Pero venga que nos estamos desviando un poquito del tema. Sí, ya empezamos a hablar de nuestras angustias como profesionales, Sí, sí, sí. Bueno, pero no nos alejamos tanto. sí, sí, compartimos ampliamente esto que nos angustia respecto al curso de la psicología en Colombia, pero podemos volver entonces al tema que nos invita el día de hoy. Eh, Me gustaría saber que alguien nos pudiera comentar un poco eh, si tienen alguna duda de lo que hemos venido hablando, de las publicaciones que hicimos, algo que les haya quedado sonando, que ustedes crean que sería importante poder ahondar respecto ya sea a la ansiedad o a esta distinción que hacemos entre angustia, estrés y ansiedad, De teniendo pronto en también cuenta alguien que haya pues tenido algún episodio, como nos compartían ahorita, porque también aquí empezamos a darnos cuenta que nos pasa a todos, en cualquier momento nos puede pasar a todos, que no es algo único, porque a veces también eso asusta un poco, ¿no? Yo no puedo estar sintiendo esto, yo me estoy enloqueciendo, ese tipo de situaciones que también al poderlo compartir un poco y al entender qué le pasa a otras personas, ayuda también a afrontarlo diferente, ¿no? Entonces, de pronto, si alguien nos quiere por ahí compartir también otro episodio que haya tenido, porque ahí empezamos a ver también las diferencias entre los episodios, que ya nos comentaron uno y podemos ver un poquito esa diferencia. mientras tanto saludamos a Arulado, a Gabo, a Andrea, a Carmen, bienvenidos a este espacio. Eh, Me vinieron a poner control, ya ve. sí, sí, para los que no saben, Carmen es mi mamá, entonces ella siempre apoyándome, haciendo que yo no sufra episodios de ansiedad ni de angustia. Gracias, mami, por acompañarme. Pero usted haciendo que ella lo sufra. Sí, sí, más bien.
Eh, pero entonces, ahorita Juanca comentaste algo supremamente importante y es, esto es algo que le puede pasar a todo el mundo, Ujú, ¿sí? totalmente. Un episodio de ansiedad lo puede tener cualquier persona independientemente de si tiene un diagnóstico o no, ¿sí? Y que yo tenga un episodio de ansiedad no quiere decir que tenga un trastorno, que esa es otra cosa que nos queda súper marcada. No, yo tuve un episodio de ansiedad y como yo tuve un episodio de ansiedad, yo tengo un trastorno de ansiedad Ujú. y pues, no necesariamente, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un episodio de ansiedad un delimitante o un determinante para, para pensar que tenemos un trastorno, ¿sí? Es muy importante saber Cuando eso. se vuelve un trastorno, por ejemplo, podemos mirar eso. Ahí, bueno, ahí primero que todo, vale la pena aclarar que en cuanto a creencias psicológicas, eh, ni Juanca ni yo somos muy adeptos de las etiquetas de trastorno, pero vale la pena hablarlo porque socialmente así funciona. Y es, se supone que hablamos de esto en un trastorno cuando los episodios tienen una regularidad, ¿sí? Y cuando esa regularidad excede los 3 meses. Y Ujú. aparte de eso, Hablamos te de inhabilita. trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Hablamos de Un eso. trastorno. Sí, tenemos un montón de trastornos de ansiedad, agorafobia, ansiedad social, ansiedad psicopática. Si ustedes buscan hay un montón, pero no somos los que no son los que encontramos normalmente. Vamos a Sí, buscar, porque si, mejor dicho, nos tiramos a todo el mundo y ahí sí la sí, recontraembarramos. El que se pone a buscar en Google. Además mira, de que tiende a somatizar. Entonces, sí, yo tengo eso. Uy, marica, yo tengo un trastorno. sin duda. Mira, Gabo nos pregunta cómo identificar periodos de ansiedad. No tiene claro cómo identificarlos. Pues primero que todo, para saber que estás pasando por un periodo de ansiedad, es supremamente importante que te des cuenta si tienes, digamos, Episodio. ciertos síntomas, ¿sí? Eh, si es una situación que te inhabilita, te impide poder actuar, estás teniendo un periodo de ansiedad y eso va acompañado con malestar físico, a veces viene con muchos periodos de sueño o muchos periodos de insomnio, manejamos los extremos. Ujú. Eh, igual con la comida, con o muchas ganas de comer o una inapetencia muy alta. ¿Y cómo sabemos que es digamos que un escenario de ansiedad que puede ser, no sé si usar la palabra dañino, eh, es porque no nos permite responder a la situación que nos está pasando? Entonces, por ejemplo, tenemos una situación laboral, que es algo muy común. Tenemos una situación laboral en donde nos están presionando para entregar algo. Y entonces empezamos a sentir esas náuseas, ese miedo a perder nuestro trabajo, empezamos a pensar que no somos capaces de afrontar o de cumplir las expectativas que tienen en nuestro trabajo, vómitos, náuseas, mareo, insomnio, dificultad para respirar, dolor en el pecho, dolor en el tórax. Ritmo cardíaco. Exacto. Y al final nos damos cuenta que no somos capaces de hacer el trabajo. Ujú. En ese caso, estamos hablando de una ansiedad ya, digamos que en un extremo muy alto, pero si estos síntomas aparecen en menor medida y yo reconozco que simplemente es, pues por eso mismo, porque me están presionando, porque tengo que entregar el trabajo y empiezo a enfocar mis recursos, mis fortalezas, mis capacidades en entregar el trabajo, eso también se define como ansiedad, pero eso es lo que hablábamos nosotros en un momento como ansiedad fisiológica, es la De acuerdo. ansiedad normal que necesitamos para afrontar. ¿Sí? Acuérdense que hablábamos al inicio de algo importante y es que la ansiedad también es una emoción. ¿Sí? Es una emoción secundaria, por llamarlo así, pero es algo que hemos generado por adaptación, por evolución, ¿sí? Es algo que apareció en los seres humanos como un medio evolutivo, que se llevó al límite donde ahora, claro, hablamos de ansiedad y como decíamos al principio nos imaginamos lo peor, pero sufrimos episodios de ansiedad frente a muchas cosas. La pregunta realmente que nos invitaba a hablar también era, ¿qué tan grande es esa ansiedad? ¿Te permite hacer las cosas o te inhabilita? Eso es De acuerdo. supremamente importante porque diferencia entre la ansiedad adaptativa y la ansiedad desadaptativa. Totalmente. Ahí entra a ser un factor importante.
el entender para todos que está bien sentir ansiedad, ¿sí? Porque mucha gente también se alarma cuando es ansioso. Cada, mejor dicho, esto es tenaz, está ansioso, esto es crítico. No, no, no. No necesariamente tiene que ser crítico. Es lo mismo que con cualquier emoción. Está bien sentir tristeza, está bien sentir alegría, está bien sentir rabia, está bien, porque son emociones y porque simplemente son respuestas naturales. Pero ahí es donde empieza a ser relevante el entender y el conocernos a nosotros mismos para saber en qué momento se vuelve algo que se vuelve un obstáculo para nosotros en nuestra cotidianidad, básicamente. Cuando ya se vuelve obstaculizante de alguna manera para desarrollar una actividad, para concentrarnos, para cualquier otro tipo de actividades de nuestra cotidianidad, entonces ahí ya empezamos a verlo como algo un poco más complejo. Pero no tiene sentido, no tiene nada de malo. De hecho, a veces es necesario. La ansiedad, de alguna manera te puede preparar para una respuesta preventiva, para cumplir algún logro, te puede preparar. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, estas emociones deben utilizarse por recursos, ¿sí? Que sea una forma de facilitarnos el actuar. Entonces, ahí lo volvemos un recurso. Cuando ya se vuelve lo contrario, entonces es donde empezamos a entender que puede ser algo más complejo y en donde hay que buscar formas de afrontar. Gabo, no sé, me gustaría que, Juanca, me gustaría que Gabo nos dijera si respondimos su pregunta o si quiere compartirnos alguna situación que él haya vivido donde podamos desentrañar un poco como esa duda que tiene, o si alguien más quiere hacerlo, porfa, para que nos vayan escribiendo y podamos también irlos incluyendo en esta conversación. Claro, y además que nos quedan los últimos 10 minuticos, entonces aprovechar ese tiempo. También sabe que sería chévere, de paso, y antes de que se cierre, ¿qué otros temas les gustaría que se fueran trabajando? La idea es que semana a semana vamos a ir trabajando diferentes temáticas y poder ir haciendo un en vivo al final de la semana con respecto a lo que va a trabajar, ir charlando. Entonces, pues también creo que es importante. Bueno, en algún punto ya hicimos como una pequeña encuesta ahí en las historias, pero que ya tenemos todo eso anotado. Y justamente empezamos por este tema de la ansiedad porque fue como el que más se solicitó, como el que más nos escribieron pidiendo la posibilidad de que charláramos al respecto. Obviamente, pues abordarlo en una hora es un poco complejo también. Entonces, pues naturalmente la apertura por parte de los dos, a que nos escriban, a que nos consulten si quieren al respecto y poder abordar de forma más específica, porque también de pronto entendemos que no a todos les gusta exponerse frente a los demás y tengan dudas o tengan preguntas o quieran saber cosas específicas de lo que viven a nivel personal, ¿no? Igual si les parece necesario que continuemos una semana más con este tema, estamos abiertos a que nos lo cuenten, para que nos digan en qué aspectos de este tema quisieran que profundizáramos, para pues nosotros también poderles preparar un poco más pues este escenario. Por favor también súper invitados a que nos hagan cualquier comentario, cualquier crítica de este espacio. Estamos iniciando, dispuestos a estar mejorando, a estar cambiando y construyendo lo que sea más oportuno y adecuado para ustedes que nos están escuchando. Entonces estaremos publicando también en nuestro Instagram una encuestica para que ustedes nos cuenten pues no solamente por un lado los temas que les gustaría que siguiéramos trabajando y por otro nos contaran un poco cuál fue su experiencia o qué consejos, comentarios, recomendaciones nos harían para este espacio. Aquí ya nos hicieron uno sobre la dependencia emocional. Que es un tema complejo, ¿no? Y que ya teníamos en lista. Teníamos dependencia emocional y comunicación en pareja. Son dos temas que nos han solicitado. Es sabroso, ¿no? Sí, es bien sabroso para que lo vean con sus parejas si quieren. Así se pueden agarrar mientras hacemos el live y ahí mismo vemos si les ayudamos a que resuelvan la disputa. Tengo que dejar de decir chicharrón. Imagínense que el otro día estaba con una consultante. Esto es historia. Yo siempre cuento historias, entonces acostúmbrense. Salgo una consultante y pues la vieja es vegana. Entonces cuando terminábamos le dejé la tarea y pues le dije como, bueno, ahí le dejo ese chicharrón y me dijo, Juan, no me dejes chicharrones porque yo soy vegana, entonces no la voy a hacer con ganas. Exactamente. ¿Le llenaste de angustia la tarea, Juanca? Sí, total, me la tiré. Suena de angustia, te la tiraste.
Juliana, también muchas gracias a ti por tu participación, por habernos compartido tus experiencias. Cualquier cosa que necesites, como Juanca te dijo, estamos dispuestos, un mensaje y estamos al pendiente de cualquier cosa que necesiten. Creo que No, ya y se nos está también, acabando el tiempo, Juanca. sí, también invitar a la gente a que nos ayuden a compartir todo esto. La idea es que podamos llegar a la mayor cantidad de gente posible. Estamos en un mundo actual de la tecnología, de los influencers y demás, y pues no sé qué tan provechoso sea y queremos hacerlo de una manera un poco más enfocada a aspectos relevantes, como por ejemplo los que abordamos, el que abordamos el día de hoy, los que sabemos podemos abordar desde la psicología y desde la profesión y desde las experiencias en general de otra manera. Entonces, esa invitación a que nos ayuden también es chévere, es importante, comentarios, a darnos a conocer, a temáticas que quieran abordar también, lo que decía Rafa, y nada, pues la apertura absoluta a escucharlo siempre. Pues creo que es una primera experiencia interesante. A veces nos quedamos un poco cortos en el tiempo, ¿no? Igual Instagram tampoco nos ayuda mucho porque nos da solo una hora. Eh, pues podemos abrir otro, pero ya también creo que habría que ver si los demás personas están o quieren seguir participando, quieren que sigamos charlando, seguir abordando las temáticas. Eh, ¿Qué nos queda por ahí en el tintero? No, nada, agradecerle a todos los que se conectaron y nos acompañaron, a todos los que participaron. De verdad, muchas gracias. Esperamos que este sea un espacio formativo, constructivo y también armonioso para ustedes. Y yo creo que con eso podríamos despedirnos, Juan, que estamos muy pendientes de sus comentarios. De acuerdo, pensaba yo cerrar con lo siguiente, recomendación importante. En la situación actual en la que estamos, y es algo que se recomienda y he recomendado mucho, es chévere que podamos organizarnos de alguna manera, tener un cronograma de actividades, digamos que no las dejemos a lo que vaya saliendo, porque también eso nos va cargando mucho y no nos va permitiendo tener una organización normalmente, entre comillas, normalmente. En las dinámicas cotidianas, digamos que tenemos un cronograma que de pronto no todo el mundo lo maneja con agenda como sea, pero sí tenemos claridad de no, de levantarme, bañarme, porque a tal hora tengo que estar en tal lado, porque a tal hora tengo que estar al lado, aquí a tal hora tengo que estar en el computador. Entonces también eso no ayuda mucho, diferenciar los espacios es importante. Si voy a tener mi espacio de trabajo, que sea ideal, que sea el único espacio, obviamente uno entiende también las dinámicas y los espacios de las casas, pero que sea el único espacio y que se pueda diferenciar de si estoy aquí es porque estoy trabajando y si estoy en otro lado es porque estoy haciendo otra cosa, porque como en este momento estamos en un espacio, en muchos espacios donde, no mentiras, en un espacio donde todos nuestros roles están en un mismo espacio, valga la redundancia. Entonces, a veces esos límites como que se pierden de alguna manera y llevan a que se nos genere una carga adicional. Entonces es importante, es bueno, digamos que también nosotros como seres humanos somos muy visuales, entonces el poder tener un cronograma, un tablerito o una cartelera o lo que sea donde uno pueda anotar lo que tiene que hacer, donde puede ir tachando las actividades que va haciendo, pero organizarlo. Y sí es importante diferenciar mucho lo que se hace entre semana de lo que se hace el fin de semana, porque también es una forma de darle estructura y de mandarle mensajes diferentes a nuestro cerebro, ¿no? Naturalmente, a veces muchas de esas cargas son por esos mensajes cruzados que le enviamos al cerebro con lo que se hace y lo que no se hace. Uh, y, y suele ser importante, espacio desde cada uno de los roles, el espacio para nosotros mismos. Volvemos a insistir en esa importancia de tener ese espacio en el que podamos soltar toda esta carga, hacer ejercicio, donde podamos hacer cualquier otra actividad que nos saque también de esa rutina tan compleja. Yo sé que es difícil, pero es necesario y mientras uno tenga esa estructura de alguna manera, y suena raro que yo hable de estructura, pero esa estructura de alguna manera nos va a ayudar mucho más. Digamos que es una forma también de organizarnos a nosotros mismos. Listo, nos quedan 18 segundos para despedirnos, entonces No, nos pues vemos. nada.